Buenos días, les damos a todos los que nos siguen por esta página de internet, Ministerio de Adoración al Señor, y por esta señal de TV del Lago, Encuentro Informativo, y por el canal de televisión 7.2 de México en línea. Les saludamos en este día y les damos la bienvenida pues, a esta nueva emisión de este programa, Ministerio de Adoración al Señor. Pues hoy vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, por este día que nos permite hoy la vida, para exaltar su nombre, bendecir su gloria y glorificarlo en nuestro corazón y darle gracias por todo lo que Él nos ha permitido, sobre todo la vida que nos ha dado para dedicársela a Él. Y no como el mundo pues lo hace, porque el mundo pues vemos que en estos tiempos pues la modernidad, los cambios sociales, la tecnología, pues todo eso van pues llevando al mundo en una forma pues en que se mueve a su manera, a su propio entendimiento. Y pues lo malo no pues es eso. Lo malo es que por andar en ese ritmo de vida que el mundo les impone, pues nos olvidamos de Dios, Y pues como vemos, pues hoy el hombre pues piensa que acercarse a Dios es de cada año, con costumbres y tradiciones y religiosidad. Y pues tampoco sería malo si nos acercáramos a Dios cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada mes, cada año de nuestra vida. Estaría perfecto, porque como humanos pues necesitamos de todo lo que nos da el mundo, pero también necesitamos principalmente de lo que nos da Dios. Porque ¿quién es el que nos permite vivir en este mundo? ¿Quién es el que nos da la vida para hacer todo? Pues es Dios. Es Dios. Aquí el hombre por sí solo no puede moverse ni se hizo a él mismo como para decir que él tiene el control de su vida. La vida Dios nos la da y Dios nos la quita, y por desgracia para el ser humano, o por fortuna, no sabe qué día pues le será recogida esa vida. Por eso Jesucristo nos decía que deberíamos de orar y velar, porque no sabemos el día en que venga. Y tal pareciera pues que el mundo pues espera a Dios, pero cada año, que según a su forma de entendimiento, a su forma tradicional y de costumbre, pues piensa que cada año es tener una relación con Dios, pero no, la relación con Dios es permanente, es cada momento de nuestra vida, es tener una relación con Dios, no una relación de cada año. Entonces, ante eso, esa panorámica que nos presenta pues el mundo vive feliz, el mundo vive alegre, vive contento, porque pues como desde siempre el mismo hombre se ha movido, ha querido encontrar por sus propios medios, sin tomar en cuenta su palabra, sin tomar en cuenta el propósito de Dios ni la voz del Espíritu, sino simplemente se mueve pues por costumbre, por lo que ve que hacen los demás. Y si cada año se pretende tener una relación con Dios, pues así lo hace el mundo, y todos a gusto y todos contentos. Y en el transcurso del año pues seguimos siendo los mismos. Y si Dios no limpia, no lava nuestras manchas, si Dios no nos hace una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, por demás todo lo que haga el hombre, así se desgaste las rodillas de ir hincado, así haga cualquier sacrificio, de nada le sirve si no tiene una relación con Dios, de nada, porque Dios no se mueve a través de una cosa, Dios se mueve a través del Espíritu. Para tener esa relación permanente con Dios no es a través de algo material,
Pero pues son costumbres, pues, como dije, son costumbres y tradiciones que el mundo ha tomado, porque eso pues son costumbres y religiones ancestrales que vienen desde... por eso es que el mundo vive tan a gusto, vive feliz. Y pues hoy vemos que como en los tiempos de Noé, la gente era feliz, se divertía, se casaba, comía, brindaba, hacía fiestas, todo, todo. Pensaban que estaban en su plenitud de vida, pero desgraciadamente pues ya estaban muertos porque no tenían esa fe en Dios. Solamente vivían por vivir, porque pues tenían todo para hacerlo. Tenían esa libertad. Tenían pues la alegría de que da el mundo. Por eso cuando Noé les advirtió y les habló que se arrepintieran y que se prepararan porque el tiempo había llegado, pues lo tomaron a loco. Y exactamente es lo mismo que pasa con todo aquel predicador que hoy predicamos la palabra. Es lo mismo, nos juzgan de locos, nos juzgan de esto y del otro. ¿Por qué? Porque pues el mundo vive muy centrado en las cosas del mundo. Vive muy metido en las cosas del mundo y pues allí tiene pues su alegría, tiene su forma de ser. Allí tiene su base de vivir en este mundo, a lo que imponga el mundo. Por eso el mundo se deja arrastrar por el propio hombre. Y allí pues están las consecuencias. Que no hacemos pues caso a Dios, le hacemos caso al enemigo y al mundo. Y igualmente pasó pues en los tiempos de Noé, que no le hicieron caso y vino el diluvio, todos se ahogaron. También, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, la gente hacía todo, aún peor, porque ya estaban, la depravación entre el hombre ya se había perdido. Habían olvidado por completamente las cosas de Dios y vivían en una forma desenfrenada, dándole gusto a la carne, a sus emociones. Vivían a como hoy vemos que vive el mundo, alegre, contento, haciendo todo, haciendo de todo. Y para ellos todo lo que se haga es bueno y es bonito, y entre comillas lo ven como que es cosa de Dios. Pero desafortunadamente para ellos pues no. En tiempos de Sodoma y Gomorra, Lot les advirtió que se arrepintieran de igual forma. Hasta intercedió por ellos ante Dios. Le digo, si hallara 1, 2, 3, 4, 5, 30, 25 justos, por ellos serán salvos estos pueblos. Pero no hallaron ninguno más que a Lot y a su familia. Igualmente hoy, pues eso nos da pues una indicación de que la salvación es personal. Ahora sí, Lot fue el único que tuvo fe y creyó en Dios, pues fue el único que se salvó, y su familia, menos su esposa, porque la tentación del mundo le ganó y volteó para atrás. Igualmente pasa hoy día. Igualmente queremos acercarnos a las cosas de Dios. ¿Y qué pasa? El mundo nos gana y ahí andamos haciendo lo que no debemos como cristianos, como creyentes en Dios. Entonces, pues, para que vean que las escrituras, Dios nunca se equivocó en cómo somos. Y solamente aquel ser que tenga esa fe y que lo tenga en su corazón metida, no va a andar revolviéndose allí con la gente que hace estas cosas. Pero desgraciadamente para el mundo
todo lo que se hace a través del año es cosa de Dios, y así lo ve, y se goza y se alegra en todo, pero menos en lo que se debería de gozar, en un gozo espiritual, en un gozo en la palabra, en un gozo en creer, en tener fe en Dios, no en lo que el mundo te imponga. Entonces, pues allí, pues esta es una reflexión, no es, yo no vengo a imponerle aquí a nadie nada, mi obligación es nada más hablar la palabra de Dios, y allá cada quien, que ese fue el propósito de Dios, ir y predicar la palabra, no a irlos a regañar, ni los a imponer cosas que no quieran hacer, ¿no? Eso es decisión de cada quien. Dios nos dio un libre albedrío para hacer nuestra voluntad, dependiendo de nuestra fe. Si tengo fe en Dios, voy a caminar como Él quiere. Si no, pues también. Pero un día, pues, Dios nos tomará cuentas y sacará el libro donde tiene apuntado todo lo que hemos hecho. Y entonces, pues, allí está lo malo para nosotros. Vemos que a través del año se llega a la Navidad, se llega el Año Nuevo, Día de Reyes, Día del Amor y la Amistad, según como hoy lo estamos viviendo, días de carnaval, mañana miércoles de ceniza, antes de Navidad, el Halloween. Hoy, más adelantito, se viene Semana Santa. Y según el mundo caminando con todo esto, supuestamente en las cosas de Dios. Pero todo esto tiene un trasfondo, tiene una motivación del mundo. Y realmente, pues, si le vemos el otro lado de la moneda, pues nos damos cuenta que nada es lo que se dice. Es pura tradición y costumbres. Y no son costumbres ni buenas, porque son costumbres paganas, costumbres ancestrales que vienen desde mucho, de la creación del mundo. Por eso es que el hombre es difícil que ahora tenga un cambio definitivo, cuando por miles y miles de años hemos caminado así, de esa forma. Es difícil que oigan la palabra de Dios, es difícil porque el hombre ya está empapado de esa costumbre, de esa tradición. Entonces es muy difícil que el hombre tenga un cambio, porque un cambio debe ser en el espíritu, y para tener un cambio en la carne, en nuestro corazón, pues es muy difícil. Yo lo entiendo, porque también pues soy humano y soy carnal, y soy imperfecto. Pues yo entiendo, por eso yo no les vengo a imponer nada que no quieran hacer. Yo solamente cumplo con lo que Dios me puso en mi corazón, porque pues yo también era peor, yo creo, que nunca tomé las cosas de Dios en serio. Yo la tomaba a mi manera, muy personal, y hacía lo que el mundo hacía. Por eso ahora que Dios me ha llamado a esto, pues mi inquietud es, pues, mi temor es no fallarle, es no quedarle mal a Dios, porque pues sabiendo la palabra y conociendo su voluntad, ahora ya le fallaría premeditadamente, con todo conocimiento. Sería pisotear su sacrificio, ahora sí, con toda intención. Antes tal vez lo hacía, pero lo hacía con el desconocimiento de su palabra, con el desconocimiento de su voz. Entonces ahora si lo hiciera, si compartiera lo mismo que el mundo hace, pues sería como estar jugando, o sería haber entrado en una religiosidad, para estar aquí predicando la palabra y al rato andar revuelto allí entre la bola. Entonces pues no.
vemos, como dije, el mundo, todo esto que mencioné, lo toma como cosa de Dios, pero no, todo tiene, uno tiene su otra parte negativa. Y hasta en cierto punto todo esto no sería tan bien malo si el hombre lo pusiera en primer término, en primer lugar. Pero no, es que allí se entrega su alma, entrega su corazón, entrega sus emociones a todo eso y se olvidan de Dios, quien les está dando la vida para vivir, para creer en Él, para amarlo, para obedecerle. Pero el mundo pues sigue ganando almas y pues, como dije, pues el mundo ha ido en aumento, haciendo toda esta clase de cosas. Pero Dios tiene misericordia y Jesucristo por todo esto que hoy se hace. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos al contexto de la palabra. Son pues cosas que no las dice uno, las dice la palabra, así es que pues uno está sin temor hasta cierto punto, porque pues a mí no me pueden culpar de que yo soy el que estoy diciendo que hagan mi voluntad, pues cuando es hacer la voluntad de Dios. Y si no se hace, no es a mí al que ofende, ¿y a mí qué? Es a Dios que les dio la vida a todos y que no toman su palabra en vano, la toman en vano y pues por tomar las cosas del mundo en serio. Dice en la palabra de Dios, en Santiago 4:4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Así es que, como ven, eso lo dice Dios en su palabra, no lo digo yo. Así es que el que ama al mundo no puede amar a Dios. ¿Cuándo? Como dice en otro texto de la palabra, el que ama a dos señores, no, con uno quedará mal. O amas al mundo o amas a Dios. Con uno vas a quedar mal. Cuando uno prefiere amar a Dios, se hace enemigo del mundo. Por eso es que miren, solo cuando hablamos la palabra de Dios. En cambio, cuando se hacen las cosas del mundo, mira, todo esto está llenito de gente. ¿Por qué? Porque ama mucho al mundo, las cosas del mundo. ¿Y las cosas de Dios qué? Si le diéramos una toma aquí, verían que está solo. Pero cuando se hace todo esto de las cosas del mundo, no cabe la gente. Y no porque a mí me importe, a mí para nada. Pero sí digo, ¿cómo está el mundo? Y si no vemos ahora que tenemos esa oportunidad, ¿cuándo lo vamos a ver? ¿Cuándo? Cuando ya estemos por terminar el tiempo que Dios nos dio en esta vida, tal vez allí sí ya nos quieramos arrepentir, pero ya no va a ser demasiado tarde. Entonces, pues es lamentable que el tiempo que Dios nos da lo estemos desechando, lo estemos malgastando en cosas que no. Vamos a otro texto de la palabra. Vámonos a Romanos. Romanos 13. Vamos a ver. 13:12 nos dice:
La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Se dan cuenta que no debemos de participar en las obras de las tinieblas? Pero como dice también otro texto de la Biblia, el hombre prefirió las tinieblas que la luz. O sea, siempre el hombre ha visto lo malo, bueno, y lo bueno lo ha visto malo. ¿Por qué? Porque lo bueno pues no es emotivo, lo bueno no es alegría, lo bueno no es darle gusto al cuerpo. Esto es darle gusto al alma, al espíritu. ¿Y a eso quién le da gusto? Pues nadie. ¿Por qué? Porque pues la carne ahorita está viva y quiere alegría y quiere todo. Pero dice pues Dios que no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, porque el día se acerca. ¿Y qué es ese día? Es Jesucristo, es su justicia, su juicio, que no se tardan. Entonces tendremos que ver que debemos de andar como de día, con esa luz de Cristo en nuestro corazón. Porque si decimos que amamos a Cristo, pero andamos en cosas del mundo, pues ¿cómo pues andamos en tinieblas igual que los demás? Porque nosotros supuestamente, Dios nos abrió los ojos para abrírselos a los demás, no para mantenerlos todavía con los ojos cerrados. Y yo tal vez aquí esté y me tenga Dios, ¿saben por qué? No por mi gusto carnal, sino por mi espíritu. Porque sé que yo a mi edad, pues tal vez, espero que Dios pues me tenga todavía por muchos años, pero yo sé que como carne, pues ya mi tiempo es limitado y quiero aprovechar el tiempo, pues más que todo para mí, para mi propia salvación y tal vez para la salvación de mi familia, de mis hijos y de todo aquel que oye la palabra de Dios. Pero debemos de velar porque la muerte no está para los viejos, ni para los jóvenes, ni para los niños. La muerte está pareja para todos. Y es por eso Dios dice, velar, porque no sabes a la hora que voy a llegar. Debemos andar como de día. Honestamente. Y honestamente, ¿qué es? Pues, ser honestos con nosotros mismos. Creo en Dios, pues lo voy a demostrar. Creo en Dios, pues voy a cambiar mi forma de ser. Creo en Dios, pues voy a cambiar muchas veces cosas insignificantes que para mí dicen, esto no es pecado. O esto, o sea que allí pasa una cosa que yo mismo me justifico a mí mismo. Y pues no. Vayamos a otro texto de la palabra. Aquí mismo. Así que hermanos, hoy ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que debe de tener, sino que piense de sí como con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuál es ese sacrificio perfecto y vivo que Dios quiere? No es el que el mundo hace por religión o por costumbre y tradición, no es ese. El sacrificio que Dios quiere es que tú creas en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu,
Ese es el sacrificio que Dios quiere. Dios no quiere sacrificios como los que el mundo hace. Para eso vino Jesucristo, a hacer ese sacrificio por única vez y para siempre. Se terminó el tiempo de los sacrificios, como en el Antiguo Testamento, que cada año se hacían esos sacrificios, esos holocaustos, esas ofrendas a Dios, cada año. Jesucristo vino a terminar con todo eso. Jesucristo fue nuestro máximo sacrificio que se tenía que hacer. Ahora estamos para alabar y honrar y glorificar el nombre de Dios, no para andar haciendo cosas que no. Pero como les digo, pues, el mundo, pues, esto ya lo trae arraigado en su alma, en su espíritu, en su cuerpo, en todo, que ya le es imposible olvidarse de estas cosas. Vamos a ver qué nos dice aquí en Romanos 8. 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Se dan cuenta? Que la carne anda en caminos pues de muerte, como lo dice en Salmos y en Proverbios. La carne anda en caminos de muerte y ella piensa que anda en caminos de vida, pero anda en caminos de muerte. Porque ¿a qué nos lleva todo lo que hace el mundo? A nuestra propia destrucción, a nuestra propia condenación. Eso es lo que nos lleva a todo lo que se hace en este mundo. Todo. Ocuparse pues de la carne es cosas que pues, no nos traen ningún beneficio. Porque pues los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que somos del espíritu, pues en las cosas del espíritu. O sea que entre nosotros, entre uno mismo está el bien y el mal, pues. ¿Yo a quién le voy a hacer caso? Muchas veces le quiero hacer caso pues a la carne. Y le hago muchas veces caso a la carne porque pues, como dije, soy humano. Pero trato de hacerle caso al espíritu, más que todo. Y ahí es cuando entra la ayuda de Dios, por medio de la fe que tuve. Y Dios me ayuda a vencer lo que este mundo me pone enfrente. Que son, pues, la diversión. Todo lo que el mundo hace, pues. Porque no crean que el estar uno con sus años, ya piensen que uno ya está muerto, que ya no va a hacer nada. Pero tanto peca un niño, un joven como un viejo. No es lo mismo, o ustedes creen que el diablo, ya porque estamos viejos, ya nos va a respetar. O ya no podemos hacer nada. No, hombre, al contrario, porque sabe que ya mero nos morimos y quiere agarrarnos para que nos vayamos con él. Pero pues ¿a quién le vamos a hacer pues caso? El diablo, ¿qué dio por ti o por mí? Nada. En cambio, el sacrificio de Jesucristo, ¿qué? Dios, ¿qué nos dio? Dios nos dio a su Hijo para que muriera por nosotros, por nuestros pecados. Así es que es a Él al que debemos sujetarnos y obedecer, no es al diablo ni al mundo. Vamos a ver en Éxodo 20. Dice la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cuál es ese Egipto? ¿Cuál es esa casa de servidumbre? Es este mundo. Dios quiere sacarnos de este mundo. No pues literal que nos quiera que ya nos muéramos para irnos con Él, no. Si nos quiere sacar de las tradiciones, de las costumbres, del pecado que estamos haciendo, de eso nos quiere sacar, de esa casa de esclavitud, que estamos esclavizados al pecado, a las costumbres, a todo lo que hace este mundo. Esa esclavitud de consumismo, de negocio, de ambición, de poder, de todo lo que nos ocasiona este mundo.
Y dice que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y cuántos dioses no tiene este mundo, esta gente? Dioses de esto, dioses del otro, y a todos se les hinca. Y lo malo es que no se le hincan a Dios, sino a las cosas, a la obra de sus propias manos, a la obra de sus propios pensamientos, a la obra de sus propias costumbres y tradiciones. A eso se le hinca el hombre. A todo lo que él hace se le hinca. Y a Dios, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a tener un tiempo para Dios? Dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Qué condenación para un padre dar ese ejemplo a sus hijos, de hacer todo lo malo menos lo bueno. Aparte de que el padre y madre van a pagar por eso, también los hijos vamos a llevar ese castigo. ¿Por qué? Por la desobediencia de nuestros padres. Porque nuestros padres no nos inculcaron nada bueno de Dios, entonces nos llevamos a morir. ¿Y para dónde nos vamos? Pues nos condenamos igual que ellos. Entonces fíjense pues, y el hombre se hace imagen, como le digo, de todo, se hace imagen, y a todo se le hinca. Se hace imagen del dinero, se hace imagen del poder, se hace imagen de las cosas materiales, se hace imagen de las imágenes, se hace de todo, y a todo se le hinca, y a todo honra y a todo ama, menos a Dios. Es que todo está mal. Pero aquí les quiero leer esto. Hoy Dios nos da una oportunidad y quiere que tengamos un cambio de vida, pero que aún ha preferido amar más a las cosas del mundo que a Dios mismo, porque el hombre ama más a las cosas del mundo que a Dios mismo, haciendo realidad aún estos tiempos la voluntad del enemigo y no la voluntad de Dios. Mostrando con esto que seguimos crucificando a Cristo en esa cruz, con nuestras desobediencias y rebeldías, pisoteando la sangre de Cristo con nuestras costumbres paganas y tradiciones humanas, y guiados por una religiosidad hecha por el hombre que por Dios, pensando que todo lo que los beneficios, producto de imágenes de madera, de yeso, de oro, de plata, de piedra o de metal, pensando que todo eso nos lo dan esas cosas, no sabiendo que todo eso Dios nos lo da, no son las cosas materiales, y se le rinde gloria y honor como si fueran Dios, y al único que se le arrodillan es a Satanás, engañados por falsa luz y belleza diabólica. Dios, por todo esto que ve, ha levantado hombres y mujeres para que hablen la palabra espiritual, en espíritu y en verdad. Pero aún aquellos que Dios llamó siguen siendo engañados, engañando a otros con sus acciones de no hablar la verdad, sino hablar al gusto del mundo y de ellos mismos, porque ni ellos entran en una salvación y ni dejan entrar a otros con sus mentiras y poco entendimiento de la seriedad de la palabra. Aunque esto lastime y condene, porque tienen miedo de que el mundo los condene, por temor a ser rechazados e incluidos de la sociedad, prefiriendo eso que la salvación de las almas por las almas que dio Jesucristo en la cruz. Vamos a ver aquí en Mateo. Mateo 23.
Así que todo lo que digan que os guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni ellos mismos con un dedo las mueven. Esas pues son las costumbres y tradiciones que el mundo impone, pero es pues para nuestra perdición. Más que todo es para nuestra perdición. Esto es un recordatorio a la hipocresía y falta de entendimiento de algunos supuestos siervos de Cristo que hablan la palabra a medias, donde la hablan pero hacen lo contrario y no la creen ni la obedecen. Hoy se olvida que Dios nos dio la oportunidad de tener una salvación, porque la muerte no es sinónimo de venir por los enfermos o viejos, sino por todo ser humano, sea joven, viejo, enfermo, sano. Por eso es que en todos momentos debemos velar y tomar cada oportunidad de vida que Dios nos dé para hacerle caso a Él y no al enemigo, al mundo o al hombre. Debemos dejar de ser guiados por el Espíritu de Dios y no por la inteligencia artificial que nos hace ver sin voluntad espiritual, sino solo en una forma carnal. Por eso es que el hombre hace todo lo que el mundo hace cuando no tiene fe en Dios. Cree más en sus propios sacrificios, mandas, penitencias, ofrendas de sus manos y de sus pensamientos, y se olvidan de que Dios no quiere sacrificios vanos, porque Jesús ya pagó todo por nosotros en la cruz. Esto lo dice en Mateo 9, 12, 13, haciendo invalidado el sacrificio de Jesús y amando más sus propios sacrificios a su manera personal y poniendo delante de ellos a cosas sin vida y materiales, en lugar de poner al que vive y reina en el cielo y en el corazón del que cree y tiene fe en Dios, y no en la obra de sus propias acciones o manos humanas, y nunca espirituales como quiere Dios. Dios no pide mandas ni sacrificios, Dios pide obediencia a su palabra y creer en Él, confiar en Él y vivir en Él por medio de nuestra fe y amor, y no por el amor al mundo y sus costumbres y tradiciones paganas e idolatrías a cosas de hombres. Todo esto nos lo explica bien detalladamente en el libro de Hebreos 7, 24 al 27, en el libro de Hebreos 9, 11 al 14. Pero si no pues se lee la palabra de Dios, pues todo el hombre se deja arrastrar por lo que ve, por la religión, y eso piensa que haciendo eso está bien. Pero ¿por qué? Porque nunca nos ocupamos de ver la palabra, nunca nos ocupamos de ver la verdad. Pues por eso es que nos dejamos arrastrar por lo que hace el mundo, y el mundo pues nos vive engañándonos y siendo engañado por Satanás. Por eso es que pues cuando y aquí una palabra clave para hacer todo esto, para dejar de hacer todo esto, está en el libro de Lucas. Vamos a verle en el libro de Lucas. Vamos a ver en el libro de Lucas. Lucas 23, 47. Dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dijo: gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. En la última oportunidad tal vez unos se salven cuando vean que de veras lo que se predijo y la predicación de la palabra era real. Tal vez unos tengan la oportunidad. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, arrepentidos según, cuando vieron que cuando crucificaron a Jesucristo verdaderamente era hijo de Dios. Hasta el último momento se dieron cuenta unos cuantos que verdaderamente habían crucificado al Hijo de Dios.
y ya se golpeaban el pecho, ya lloraban y todo, pero demasiado tarde ya habían cometido el pecado. Y aquí está la palabra clave que les digo. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Así es que, ¿qué debemos de hacer como verdaderos cristianos y verdaderos creyentes? Ver de lejos lo que está haciendo el mundo. Ver de lejos las cosas que hace la gente. No dedicadas a Dios, sino a Satanás. Ver de lejos aquello que hacen. ¿Por qué dice aquí en el versículo 49? Pero todos sus conocidos de Jesucristo, todos aquellos que le conocieron en verdad, todos nosotros que le hemos conocido a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Estar de lejos, apartados de esa gente, viendo de lejos lo que están haciendo, para no participar en obras infructuosas de las tinieblas. Debemos de mirar todo eso que hacen para venir y hablar la palabra de Dios. Por eso cuando Jesús es crucificado, toda la gente participaba del sacrificio en forma religiosa y alegre. Pero como cristianos debemos de ver de lejos y no ser participantes de la crucifixión de Cristo, porque esto es lo que se hace con Jesús cuando el mundo hace toda clase de eventos que lo único que significa es que es todo lo contrario a lo que Dios quiere. O sea, todo esto que se hace, todo lo que mencioné al principio de cosas, tradiciones, costumbres, Navidad, Reyes, amor y la amistad y todo eso, son costumbres paganas y son obras infructuosas de las tinieblas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver de lejos todo eso para no participar en esas cosas del mundo. Porque debemos de tomar conciencia que Dios nos da esta oportunidad para tener una relación con Dios como Él quiere. Porque aquí, si no se hace eso, tener un acercamiento con Dios, de nada sirve todo lo que el hombre haga, de nada. Si no tiene una relación con Dios espiritual, es por demás que la carne se deshaga, haciendo toda clase de penitencias, de ofrendas, de demandas, de irse a ver hasta a Roma si quieren, a ver a otro hombre como yo, humano y pecador, como irlo a ver, como dicen, al Santo Papa. Un hombre es santo por su fe, por su obediencia a Dios, pero vemos que todo se ha convertido en negocio. Todo se ha convertido en negocio. Aquí ya por muy cristianos que nos llamemos, pues no tenemos ese amor de Cristo que Él quiere, porque pues aquí supuestamente, o no supuestamente, sino la realidad, el cristiano, ¿a quién tiene por peor enemigo? Al católico, según. Y el católico, ¿quién tiene por su peor enemigo? Al cristiano. Y el testigo de Jehová, el mormón.
los adventistas, los unitarios, los trinitarios, todos nos vemos como enemigos, todos. Fíjense lo que es la religiosidad. Si todos conocemos a Dios, a un mismo Dios, y hablamos la misma palabra, pues ¿por qué? Porque es para que vean cómo es el enemigo que nos está engañando. Ya porque yo soy este, ya no le voy a, ya no voy a amar a otra persona. No, yo como persona tengo que amar a todos y por igual. A lo que no amaría es su pecado. Eso no. Pero aquí, en lugar de que haya unidad entre los hombres, unidad en Cristo, más bien parece que Cristo sirve de pretexto, sirve de modo para estar desunidos. ¿Dónde está la unidad que Dios quiere? Cuando cristianos con católicos se andan peleando, cuando cristiano con cristianos no se pueden ni ver porque cada quien se hace su iglesita y ya piensa que él tiene la razón y la verdad y olvida a la otra iglesia. La iglesia católica, en lugar de ayudarle a otra capillita más chiquita, cuando le da algo, ahí está apenas. Entre cristianos, entre pastores, ni uno ni otro ni se pueden ni ver. ¿Qué pues pasa con la palabra de Dios? Que en lugar de unirnos, nos desune, nos separa cuando la tomamos en una forma religiosa. La palabra es para unirnos, para amarnos los unos a los otros. No es para que nos tengamos odio y aborrecimiento. Para que vean pues que cuando las cosas de Dios no se toman como son, se vuelven religión, se vuelven tradición y costumbre. Porque tener una relación con Dios no es de cada año, es a cada momento. ¿Y por qué lo hacen cada año? Para no aburrirse. Porque si lo hicieran diario, como debería de ser, si es que de veras creen en Dios, que aman a Dios, pues se cansarían y se aburrirían. Pero por eso se hacen cada año, pues para llenarse de emoción y hacer todo lo que lo hacen todos al mismo tiempo. ¿Ustedes creen que eso es pues de Dios? No. Dios es cada segundo que te da de vida. Dios es todo. Pero la soberbia del hombre es lo que nos hace decir que yo estoy bien, que yo soy el único que estoy bien, que los demás están mal. Y no, yo vengo a predicar la palabra y si el hombre anda mal, pues yo pido por él ante Dios y le pido a Dios que pues, no me deje pues a mí ser igual y eso es, y hablar la palabra. Pero porque Dios nos dio un libre albedrío para que cada quien tome lo que le guste, lo que le convenga. Por eso Dios dice en el libro de Deuteronomio, dice, ver pues bien, ¿qué es lo que prefieres? ¿La vida o la muerte? Tú escoge. Pero dice la palabra, pero yo te recomendaría que escogieras la vida, porque la vida con Cristo es una vida de felicidad y de salvación. En cambio, escoger la muerte, pues es vivir aquí en este mundo, condenados a la perdición y al pecado, haciéndole caso a lo que dice el mundo. Y debemos de hacerle caso a Dios, por nuestro propio bien. Porque el tiempo nadie lo tiene comprado. La vida nadie se la compró para que diga que él se va a arrimar a Dios cuando Él quiera. No, es cuando Dios quiere, no cuando el hombre quiere. Y si el hombre hoy no hace caso de esta oportunidad que Dios nos da, pues
estaríamos desaprovechando la oportunidad y estaríamos echando por tierra, despreciando ese sacrificio de Jesucristo, con todo lo que se hace. Así es que toda esa gente que supuestamente cree en Dios y hace toda esta clase de cosas, pero que al transcurso de los demás días pasan y al siguiente día ya es el mismo, sigue siendo el mismo pecador, el mismo hombre imperfecto. Pues, ¿de qué le sirvió haber sido de rodillas a tal lugar? ¿De qué le sirvió si sigue siendo el mismo? Pisoteando ese sacrificio de Jesucristo. ¿De qué le sirve? No le sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que lavarle esas manchas de pecado en su alma, en su corazón, para que sea una persona nueva y libre en Cristo Jesús. Pero desafortunadamente el hombre pues no quiere entender. Y pues cada quien. Yo por mi cuenta, pues yo también lucho con lo mismo. Yo también tengo que luchar al igual que los demás por ganarme una salvación, creyendo en la palabra de Dios, obedeciendo a la medida que Dios me dé esas fuerzas, que me dé ese poder de la fe, que me dé todo eso que necesito. Porque una condenación eterna le espera a aquella persona que no entiende. Y le doy gracias a Dios por este tiempo que me permitió estar aquí, de nueva cuenta. Le doy gracias. Y pues le pido perdón por todas esas cosas que a veces pues desobedezco. Le pido perdón porque yo sé que soy pecador. Yo sé que si estoy aquí no es por buena gente. Es porque Dios pues me quiere ir lavando todos esos pecados de mi vida, porque yo no soy perfecto. Lo que sí sé es que necesito de Dios, necesito de Él para poder ser salvo. Eso es lo que me apura, porque pues como digo, mi tiempo tal vez sea corto, pero trato de ganarme esa salvación en Cristo Jesús, por medio de su sacrificio y de su fe y de su voluntad. Eso, que Dios los bendiga y que tengan buen día. Y los bendigo en el nombre de Jesucristo para que tomen conciencia de la palabra de Dios y reflexionen para que puedan dar un buen ejemplo a sus hijos, que son el futuro del mañana y de este mundo. Bendiciones.